Hola a todos. Ahora sí. Hola a todos. Lindo poder verlos. Vamos a compartir la palabra del Señor y también le damos la bienvenida a los que nos visitan por primera vez o a otros que nos visitan constantemente. Y también, por supuesto, a los que, como decimos a veces, ya son parte de la casa. Y hemos estado ya por varias semanas como iglesia, de hecho meses ya, estudiando el libro de Hechos. Y el libro de Hechos hemos podido ver nosotros leyéndolo poco a poco, estudiando, a grandes rasgos que hay algo que siempre se sostiene y tiene que ver que es la continuación del ministerio de Jesucristo, ahora a través de su iglesia en el poder del Espíritu Santo. Y a veces nos preguntamos, ¿cuál es ese ministerio? ¿Qué es lo que la iglesia estaba haciendo en continuación que ya había hecho o había comenzado a hacer Jesucristo? Y es verdad, es bastante sencillo, es proclamar el reino de Dios, es proclamar el reino de salvación, el evangelio de Jesucristo, pero no solo con palabras, sino que también con obras. Y es por eso que vemos también al Espíritu Santo siendo el protagonista principal de todo lo que ocurre en el libro de Hechos. Y vemos a distintas personas haciendo sanidades, predicando, llevando el mensaje del evangelio, siendo traídas al evangelio, haciendo distintos milagros también. Y en verdad, los apóstoles, las personas que de alguna forma realizan todas estas acciones, están solamente siendo usados por el poder del Espíritu Santo. Y también cuando comenzamos a leer el libro de Hechos, hace ya bastantes meses, hubieron dos eventos principales que el autor, que es Lucas, por lo demás, si es que no lo sabía, es Lucas, el mismo escritor también de uno de los 4 evangelios que tenemos al inicio del Nuevo Testamento, hay dos acontecimientos que nos menciona. Y si hacemos memoria, yo creo que algunos ya se acuerdan cuáles son estos dos grandes acontecimientos, y son la ascensión de Jesucristo, ¿cierto?, al trono celestial, y también luego lo que nosotros a veces reconocemos como Pentecostés, o el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y me gusta mencionar esto porque creo que es importante que nosotros podamos comprender que estos dos eventos son de alguna forma el telón de fondo de todo el libro de Hechos. Jesucristo reinando por sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra, y el Espíritu Santo derramado en el pueblo de Dios, ¿cierto?, para continuar el ministerio de Jesucristo. Y estas dos cosas entonces nos van a ayudar a poder ver también de mejor manera la historia de Hechos 27. Leímos solamente los 8 versículos a modo de introducción, pero vamos a tratar de en verdad hacer todo el capítulo. Son 44 versículos, ya vamos a ir leyendo de a poco, parafraseando también, porque son muchos versículos. Y me gustaría entonces que pudiéramos ver la historia de Hechos a la luz de estos dos acontecimientos, ¿cierto? Y si bien lo que se relata es un viaje en barco, ¿cierto?, de Pablo y algunos colaboradores, estaba con Lucas y con Aristarco, a Roma. Pablo no estaba viajando a Roma por placer o de vacaciones, ¿verdad? Sabemos que Pablo estaba yendo a Roma porque estaba siendo juzgado por lo que él estaba haciendo, por su ministerio. Y uno nuevamente se pregunta, bueno, ¿cuál es el crimen que Pablo cometió? Que estaba siendo acusado tanto por sus iguales judíos como también por las autoridades romanas, en este caso por el imperio. Y en verdad su crimen era solamente predicar justamente lo que mencionamos antes, que Jesucristo es el Señor de todas las cosas, incluso por encima del emperador. Y también él estaba plantando iglesias, ¿cierto?, creando estas comunidades de distintos, de judíos y no judíos, cosa que muchas veces no era bien visto por los judíos quizás más estrictos, ¿verdad? Entonces, este viaje, si bien nos cuenta esa historia de Pablo y este naufragio y estas dificultades, vamos a ver que en verdad la Biblia nos puede enseñar mucho más acerca de la vida a través de este relato. Y en estos 8 versículos se nos cuenta que el viaje se iba complicando. De hecho, si nosotros leemos ahí, vemos de manera reiterativa cómo van sucediendo distintas cosas que van haciendo el viaje ya desde un comienzo difícil. Yo no sé si a usted le ha pasado eso en algún viaje de vacaciones, ¿no? Cuando de repente pasa una cosa mala y otra difícil, y uno dice, parece que no tengo que ir de vacaciones, o no sé qué está sucediendo, o a veces un negocio, o a veces algo en la universidad, o los estudios, o con mis amistades, diferentes cosas.
¿Y por qué menciono esto? Porque nosotros tal vez nunca vamos a estar en una embarcación a Roma, igual como Pablo lo hizo. De hecho, usted después puede revisar ahí en el PDF que hay como una foto que diagrama este viaje. Y tal vez nunca nosotros vamos a hacer ese viaje del mismo tiempo. Pero sí es bonito poder ver y entender que esta mención de dificultades y vientos favorables y buenos puertos y a veces buenos tratos también trabajan en conjunto con las dificultades y los vientos en contra, ¿cierto? Y con los peligros muchas veces que enfrentamos en la vida. Entonces este viaje de Pablo a Roma está siendo usado para nosotros, podríamos entenderlo como Lucas, una ilustración de cómo es la vida real. La vida real no es siempre buena y tampoco es siempre mala. A veces tenemos buenos tratos, cosas benevolentes, nos trata bien, recibimos apoyo de distintas personas, pero a veces también enfrentamos vientos contrarios. Entonces, a pesar de que nosotros no estemos arriba de esta embarcación, Lucas lo hace muy bien al contarnos esta historia de esta forma para que nosotros también podamos identificarnos con este viaje. Entonces, una vez que nosotros entendemos que al igual que Pablo, Aristarco y Lucas y el resto de la embarcación, estos más de 270 hombres que se encontraban en este barco, también nosotros enfrentamos tempestades en nuestras vidas. Entonces somos parte también de este relato y también somos parte del Espíritu Santo obrando en medio de estas tempestades. Así es que me gustaría mencionar 3 cosas puntualmente en este sermón. Tienen que ver con estas 3 cosas que el relato va a ir desarrollando. Yo le puse un nombre al sermón, por supuesto que es Hechos 27, pero el nombre del sermón es una advertencia, un llamado y un gran consuelo en medio de la tempestad. Entonces esas son las 3 cosas que me gustaría que le pusiéramos atención. A advertencias, a un llamado misional y también a un consuelo que el Señor le entrega no solo a Pablo, sino que también a toda la embarcación. Entonces vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 15 para ir adentrándonos entonces en la primera parte, que son las advertencias. Y dice: cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno, está hablando de la fiesta de la expiación, Pablo, la fiesta judía, había pasado ya, Pablo los amonestaba diciéndoles: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco, que por lo que Pablo decía. Como el puerto no era adecuado para invernar, hay otras versiones que dicen no era cómodo para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí, para ver si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el nordeste y al sudeste, y pasar el invierno allí. Y los últimos 3 versículos dice: cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón, y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Fíjese ese detalle. Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. ¿Quién está contando la historia? Es Lucas. Lucas es testigo ocular de lo que está pasando. A él no le contaron esta historia, él estaba arriba de la embarcación. Y vemos acá entonces ejemplos de advertencias. En esta ocasión Pablo parece estar representando la prudencia al advertir a la embarcación y decirle en base a cada palabra: chiquillos, hemos llegado apenas acá, está todo muy peligroso, quizás no es bueno que salgamos de aquí. Aunque el puerto no sea tan bueno, no sea tan cómodo, tal vez la mejor idea es que nos quedemos acá hasta que pase la tormenta. Pero vemos que la embarcación no escucha. De hecho, la persona a cargo, que era el centurión romano, Julio, le pregunta quizás mejor al piloto y al capitán de la nave. Y deciden buscar otro puerto, ¿cierto? Y arriesgarse y hacerse a la mar, como dice la Biblia aquí, ¿cierto? Y buscar un mejor lugar para invernar. Entonces, lo primero es estas advertencias acerca de cómo muchas veces nosotros, ustedes y yo, subestimamos un consejo prudente. Y de hecho subestimamos del todo el pedir consejos. Eso es una tentación constante que nosotros tenemos en nuestras vidas, subestimar los consejos y subestimar el actuar de manera prudente. Y sí, quizás lo lógico era escuchar al capitán y al piloto, porque todos sabemos que Pablo no era un hombre de mar. Pablo no era una persona quizás que conocía, ¿cierto? O tenía las habilidades
correspondientes para poder navegar y hacer frente a las tempestades. Entonces lo más lógico era escuchar a un capitán y al piloto de la nave. Pero tal vez en muchas ocasiones, hermano, Dios nos está llamando a ser prudentes más que a ser lógicos. A ser prudentes más que a confiar en nuestras habilidades. Más que confiar en nuestras experiencias, Dios nos está llamando a considerar los consejos que recibimos de su parte y también esta gran sabiduría, esta prudencia. Entonces, esta es una pregunta para todos nosotros. ¿Cuántas veces hemos hecho las cosas a nuestra manera? De forma apresurada, confiando en nuestra propia sabiduría, sin esperar, sin consultar, sin detenernos a reflexionar. Entonces esa es una gran advertencia. Yo estoy seguro que muchos de acá hemos procedido de esa forma y también estoy seguro de que hemos experimentado lo que significa a veces el proceder de esa forma y que no son muy buenos resultados. Entonces, para seguir avanzando, me gustaría que en vez de que nosotros pudiésemos muchas veces confiar en nuestras propias capacidades o experiencias y muchas veces subestimar el consejo y la prudencia, pudiésemos tener en nuestro corazón algo que dice un proverbio bíblico, que yo estoy seguro que muchos de acá lo hemos escuchado en otras ocasiones. Y esto está en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Y dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, la primera advertencia es de no subestimar el consejo y la prudencia que puede venir de parte del Señor. Y el segundo, que también está ahí en el mismo texto, ya lo vimos, y esto lo voy a volver a leer, eso está en el versículo 13 y 14. Dice: cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando Creta. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclinón. Y esto es muy relevante, hermanos, porque a veces subestimamos estos detalles. Y las personas experimentadas, las personas que estaban en la embarcación y que están en la embarcación usualmente hacen este tipo de predicciones. Y ellos pueden de alguna forma leer los tiempos y saber cuándo un viento está más débil, cuándo un viento está más fuerte. Y lo que dice aquí la Biblia es que estas personas vieron que los vientos menguaron. Entonces quizás se confiaron y dijeron: bueno, quizás se calmó la tempestad y verdaderamente vamos a poder llegar a otro puerto, a este mejor puerto en Fenice. Entonces, en base a las circunstancias, ellos tomaron decisiones y se lanzaron a la mar. Y esta es nuestra segunda advertencia, hermanos, que es que muchas veces nosotros confiamos más en las circunstancias que en nuestra dependencia del Señor. A veces las cosas parecen ir súper bien y nosotros decimos: bueno, si esto está muy bien es porque Dios está conmigo. Si esto está súper bien y está resultando, entonces porque Dios está de mi parte. Dios piensa como yo. A veces así decimos nosotros muchas veces cuando hay algo que es riesgoso, pero nosotros vemos una posibilidad, un pequeño detalle y nos confiamos de eso y nos agarramos de eso como si fuese una señal o una promesa de Dios. Y esta es la advertencia, es bastante clara, es no confiar en las circunstancias, sino, como cantábamos hace un momento, confiar en el Dios que es soberano por encima de las circunstancias. Entonces, esta advertencia es bastante sencilla, no es tan elaborada, no son palabras tan misteriosas. En primer lugar, ¿cierto?, no confiar en nuestra propia prudencia, pedir consejo, y también no confiar en las circunstancias. Hermanos, no podemos creer que porque Dios es soberano y todas las cosas que suceden son parte de su providencia, eso nos da a nosotros la libertad de actuar en desobediencia, en egoísmo, de manera impulsiva, no consultando. Entonces esa es la primera advertencia que el texto nos enseña. Y quiero terminar con este lindo proverbio, que también estoy seguro que muchos lo conocemos. Y dice: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen, ¿qué cosa? Los designios del Señor. Nosotros podemos hacer muchos planes, hermano. Podemos pensar que las cosas van a ir muy bien.
Podemos a veces pensar que las circunstancias nos ayudan a ver el panorama y lanzarnos y arriesgarnos sin venir delante del Señor. Pero en verdad nosotros necesitamos reconocer que dependemos de Dios y que solo su voluntad y sus designios son los que prevalecen. Sí, Dios es soberano y Dios, ¿cierto?, está reinando por encima de las cosas y Él planea todo para nuestro bien, como dice la palabra. Pero en primer lugar, no debemos olvidar que el bien mayor no son nuestros planes. El bien mayor es el plan de Dios, como lo hemos visto en todo el libro de Hechos. Y es que Él sea proclamado con poder y con palabras y con obras, ¿cierto?, como el Rey del universo, como el Rey soberano, como el Salvador, como el único Salvador del mundo. Entonces, esas son dos grandes advertencias que el texto nos invita. Y luego el versículo 20, quiero mencionar un detalle importante antes que sigamos avanzando. Lo vamos a leer todos juntos. Dice el versículo 20: como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces, y aquí Lucas se incluye en el relato, dice, fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Y esto es un detalle importante. Esto aquí comienza como un punto de quiebre en el relato. Y es que la embarcación, luego de hacerse a la mar, ¿cierto?, y confiar en sus propias prudencias, en sus pilotos, en su gran capitán, en los mejores tiempos, ignorando, ¿cierto?, las advertencias, luego se encuentran con un peor panorama, con un peor panorama que el del principio. Y luego se dan cuenta que sus propias capacidades, que el capitán, ni el piloto, ni Lucas, ni nadie en el barco podía hacer algo al respecto. Y hay un sentimiento que ocurre dentro de esa circunstancia, y estoy seguro que usted y yo también lo hemos experimentado, y eso se llama desesperanza, se llama frustración. A veces Dios nos permite experimentar frustración y desesperanza. No porque Dios sea malo y nos esté castigando, sino porque detrás de ese sufrimiento y de esa pequeña desesperanza hay un propósito mayor, y es que nosotros podamos venir delante de Él en arrepentimiento y en fe. A veces quizás no es tan importante que las circunstancias cambien, hermanos. A veces lo importante es que nuestros corazones sean transformados. Entonces, el versículo 20 nos ayuda a entender que nosotros, al igual que esta embarcación, en momentos difíciles, en grandes tempestades, cuando no resultan las cosas como nosotros queremos, debemos reconocer que necesitamos un Salvador. Debemos reconocer que nosotros no somos suficientes. Entonces, el llamado es a que nosotros también podamos muchas veces reconocer que hay desesperanza y frustración en nuestras vidas y que nosotros no podemos llevar adelante nuestras propias vidas, que necesitamos a Dios. Y me gustaría que pudiéramos reflexionar en estas palabras. Voy a leer un texto que está en Deuteronomio, y es una promesa que Dios le hace al pueblo de Israel, advirtiendo su desobediencia, pero también prediciendo, ¿cierto?, su restauración. Y esto está en Deuteronomio 4, 29 al 31. Dice: pero desde allí buscarás al Señor tu Dios. ¿Desde dónde? Desde la desobediencia, desde la idolatría, desde el dolor. Y lo hallarás si lo buscan con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo. No te abandonará ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Hermanos, el Señor está siempre dispuesto a salvarnos, siempre dispuesto a sostenernos, siempre dispuesto a traernos de vuelta. Dios no se alegra en ningún momento, ni por una milésima de segundo, en nuestros dolores y en nuestras frustraciones y en nuestra desesperanza. Dios nunca dice: bueno, tú te lo buscaste, ahí tú. Porque Dios no es como nosotros. Dice la palabra acá que Dios es compasivo, que Él no olvida sus promesas, ¿cierto? Y que Él está dispuesto para salvar. Y si bien esta promesa es verdadera, otra advertencia pequeñita antes de seguir avanzando es que no tomemos esta promesa, ¿cierto?, como una excusa o un permiso de hacer lo que sea, porque total, Dios salva. Total, Dios controla todas las cosas. Total, Dios es soberano. No. Si nosotros entendiéramos de verdad la doctrina de la providencia de Dios y la soberanía de Dios, debiésemos reaccionar a la inversa. Como Dios soberano y todo sucede
¿cierto?, de acuerdo a sus designios, entonces nosotros debemos venir en asombro delante de Dios, en obediencia delante de Dios, en humillación delante del Dios que, ¿cierto?, está por encima de todas las circunstancias. Y si hemos caído, entonces venimos en arrepentimiento, confiando en que Él puede levantarnos y que Él puede redimir nuestras vidas. Vamos a seguir avanzando. Y este es el segundo punto. Dijimos primero entonces advertencias, en segundo lugar un llamado misional en medio de la tempestad. Y antes de seguir avanzando, me gustaría que hiciéramos un pequeñito ejercicio de teología bíblica, que viéramos el panorama completo de la Biblia. Y Feliciano ya leyó un texto que se parece bastante a esto. Cuando comenzamos en Marcos, recuerdan que él leyó cuando estaban los discípulos con Jesucristo en medio de la tempestad y Jesús dormía y ellos estaban atemorizados y ellos fueron, ¿cierto?, y acudieron al Señor y Él calmó las tempestades y ellos se maravillaron, ¿cierto?, ante a este hombre que también es Dios, a quien el mar y los vientos le obedecían. Pero también en el Antiguo Testamento hay otra historia que se parece a esto. Y yo estoy seguro que algunos de ustedes la conocen. Y esto está en Jonás. ¿Han escuchado la historia de Jonás alguna vez? ¿Sí? El profeta desobediente, como se le dice muchas veces, ¿cierto? Y la historia de Jonás está en el Antiguo Testamento. Y si bien se parece mucho a la historia de Pablo, de verdad es muy distinta. Jonás era un hombre de Dios que fue llamado a predicar a una malvada ciudad que tenía por nombre Nínive. Pero Jonás decide, en su propia prudencia, en su propia sabiduría, comprendiendo en que él pensaba, que él sabía cómo debían ser las cosas, en que no iba a ir, en que según él, el pueblo de Nínive no se merecía ser advertido, ni tampoco se merecía ser perdonado por Dios. Por lo tanto, Jonás desobedece y se va a otro lado. De hecho, dice la Biblia, en la dirección opuesta hacia la isla de Tarsis. Y adivinen cómo se va. Compra un pasaje, dice la Biblia, ¿de qué? De un barco. Entonces él va en este barco, van otro hombre, nadie de ahí conoce al Señor, son de otras procedencias, son de otros pueblos. Y una tempestad comienza a azotar el barco. Y mientras las personas estaban atemorizadas, clamando a sus dioses, desesperadas, adivinen qué hacía Jonás. Estaba escondido, dice la Biblia, escondido y durmiendo. Y esto es total contraste a lo que sucede en Hechos. Lucas, Aristarco y Pablo nunca se escondieron y de partida nunca desobedecieron al Señor. Estaban en medio de la tempestad no por su desobediencia, sino por su obediencia a Dios. Entonces, vemos que hay este contraste con Jonás. Y al final, por supuesto que Dios hace su voluntad. Y Jonás finalmente va a Nínive y hace una predicación, una pobre predicación. Después usted lo puede leer esa historia en Jonás. Y eso también nos alienta a saber que nosotros no necesitamos ser los mejores predicadores para que Dios haga lo que Él quiere hacer. Y finalmente se cumple la voluntad de Dios y el pueblo de Nínive es perdonado. Pero parece que a Jonás tampoco le gusta mucho esa idea y el libro termina de una manera muy interesante. Usted después lo puede ver, no es tiempo ahora de poder ahondar en esa historia. Pero vemos entonces que en medio de este naufragio de Jonás, Dios expone sus pecados. Dios le muestra a los hombres que Él es el culpable de esa tempestad. Los hombres le piden perdón a Dios, ¿cierto? Y Él prefiere, y Él les dice, mira, en vez de yo arrepentirme y obedecer a Dios, prefiero que me lancen al mar y prefiero morir. Y los hombres terminan haciendo eso y lo mandan, ¿cierto? Entonces por la borda y se calma la tempestad y las personas terminan agradeciendo a Dios, reconociendo a Dios, ¿cierto? Por lo que Él había hecho. Entonces, en contraste a esta historia, vamos a leer algunas pequeñas comparaciones que yo hice. Y sigue así, dice, mientras que Jonás se escondió a dormir en su pecado, Pablo proclamó la palabra de Dios, animando a la embarcación en obediencia. Mientras que Jonás estaba en una tempestad debido a su desobediencia, como ya dijimos, Pablo perseveró obediente a Dios y sus promesas, incluso en medio de la tempestad. Y por último dice, mientras que Jonás puso en peligro a la embarcación por desobedecer la palabra de Dios, Pablo lo guió a confiar en la palabra de Dios y sus promesas. Entonces, Hechos 27 nos relata lo que Pablo hace. Dice que lo anima, dice que lo exhorta. De hecho, hay una frase que comienza en el versículo 21 y dice, amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido a Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. En pocas palabras, o a los chilenos, yo se los dije.
Pero Pablo no se quedó ahí, él siguió animando, siguió exhortando, les promete y les revela que Dios le había dicho que no iban a morir en la tempestad, por muy terrible que fuera. Entonces, en segundo lugar, este llamado nosotros también lo tenemos hoy. No a calmar las tempestades, queridos, no a querer manipular las circunstancias, no a forzar las cosas, sino que en medio de las tempestades nosotros vamos a volvernos a Dios, escuchar su palabra y también ser instrumentos de ánimo, de exhortación, ¿cierto?, para otros. Entonces nosotros estamos llamados en medio de la tempestad a no responder como Jonás, sino que lleno del Espíritu Santo a responder como Pablo, como Aristarco y como Lucas, ¿sí? Y me gustaría leer también otro pasaje del Antiguo Testamento que Dios está hablando al pueblo de Israel, pero también podemos hacer la nuestra. Dice en Isaías 42, 5 al 8. Dice, así dice el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella, y espíritu a los que por ella andan. Dice, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Entonces nosotros también podemos hoy a través del poder del Espíritu Santo hacer nuestro llamado de ser luz a las naciones. Las circunstancias difíciles, las tempestades, no son motivo de excusa para no responder a este llamado misional que Dios nos hace día a día, ¿sí? Y vamos a avanzar al último punto. Y dice, un gran consuelo en medio de la tempestad. Y podríamos terminar aquí, de hecho, la prédica y decir que hay advertencia y decir que hay un llamado misional, pero también me gusta que pudiéramos reflexionar en este último punto que es consuelo. Y querido, ustedes y yo necesitamos consuelo. Nosotros necesitamos ser consolados por Dios, por su palabra, por su Espíritu Santo, por la iglesia, por los hermanos, por la comunión. Y cuánto más necesitamos ese consuelo en medio de las tempestades. Entonces, comenzamos diciendo que Jesucristo es soberano sobre todas las cosas y que el Espíritu Santo había sido derramado sobre su iglesia. Y estas dos cosas, este doble telón de fondo que Lucas nos presenta al inicio, también son motivos de consuelo a nuestras vidas. Si Jesús es soberano, entonces Él está por encima de todas las circunstancias. Y no solamente Él puede calmar el viento y el mar, como decía Feliciano, sino que Él está con nosotros en la barca. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros. Y el Espíritu Santo también puede entregarnos a nosotros este gran consuelo o esta gran paz, como dice la Biblia, que es distinta a la paz que el mundo tiene. Entonces, juntamente con humillarnos a la voluntad de Dios, también podemos ser consolados, porque siempre se hace su voluntad. De hecho, eso es algo tremendo que vemos en el libro de Hechos. Hay muchas circunstancias difíciles en el libro de Hechos. Hay muchas persecuciones, hay muchas discusiones, hay muchos juicios, hay mucha oposición a la palabra del Señor. Pero vemos que Jesús sigue siendo el Rey y que el Espíritu Santo sigue obrando con poder en su iglesia. Y eso no es distinto en nuestras vidas. De hecho, va a sonar quizá un tanto difícil a veces de verlo, pero es así. El capítulo de Hechos 27 es un eco a todo el libro de Hechos. A que a pesar de todas las circunstancias y las tempestades, Dios obra conforme a su poder, a su palabra, a sus promesas. Y que Él está reinando por encima de todas las circunstancias. Entonces, Hechos 27, esta historia de naufragio es como un resumen de todo el libro de Hechos. Y si es así, entonces podemos tener consuelo. Y cantar igual que a veces lo hacemos, el himno. Y de hecho hoy lo cantamos. Porque Él vive. Dice, porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé, ¿cierto?, que el futuro es suyo. Y que esta vida vale porque Él vive. ¿Cierto? Que ese sea nuestro consuelo, hermanos. Entonces, para ir terminando, me gustaría volver a recalcar estos 3 puntos. Advertencia, llamado misional y este gran consuelo. Todo esto en medio de la gran tempestad. Necesitamos entonces comprender que las circunstancias, ¿cierto?, no son señales de Dios siempre para nuestra vida. No podemos confiarnos en las circunstancias. Y que aunque sean providencia de Dios,
no pueden ser tomados como la palabra de Dios mismo para nosotros. Y también, entonces, que nuestra tendencia es ser imprudentes, es no pedir consejo, es hacer las cosas solo, es ser, como decimos los chilenos, ser atarantado, ¿cierto? Es ser imprudente. Entonces Dios nos advierte acerca de estas cosas. ¿Y qué es lo precioso de esto? Que Dios no solo nos advierte a no ceder ante estas tentaciones, sino que Él provee su palabra. Él provee, ¿cierto?, su Espíritu Santo a nosotros. Y Él provee a la iglesia. Hermanos, tú no tienes que pasar tus tempestades, tus dificultades solo. Puedes pedir consejo, puedes acompañarte por el resto. Y hay una pregunta que me gustaría que pudiéramos tener en nuestra mente. Dice, ¿en qué cosas necesito buscar consejos para ser prudente? Voy a seguir con otra. ¿Estoy reconociendo mi dependencia de Dios o actúo conforme a mi propia sabiduría? ¿En qué necesito reconocer mi incapacidad de salvarme, como lo hicieron los de la embarcación en el versículo 20, para pedir ayuda a la iglesia y al Señor? Estas son cosas importantes en las que debemos meditar. En segundo lugar, reconocer que esta historia nos ayuda a reconsiderar nuestro llamado misional. Y este llamado misional no es conforme a nuestras propias capacidades, sino que en el poder del Espíritu Santo. Y a veces nuestro llamado misional continúa aunque estemos en las tempestades. Las tempestades no son un break, ¿cierto? No podemos decirle a Dios, estoy muy ocupado, Señor, con mis problemas, por favor, ahora dame un ratito a mí para ocuparme de mí mismo. No, el Señor es poderoso para sostener nuestras vidas, pero también para usarnos y sostener la vida de otros. Entonces, que nosotros podamos actuar conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? No como Jonás, sino como Pablo, Aristarco y Lucas, incluso en medio de las tempestades que podrían amenazar aparentemente incluso nuestras propias vidas. Entonces hay algunas preguntas también. Dice, ¿vivo mis tempestades como Jonás o como Pablo? ¿Entiendo que vivir en la carne o no en el espíritu significa egocentrismo y rebeldía? A veces eso somos, hermanos. Pero el Espíritu Santo quiere llenar nuestras vidas para que podamos vivir en autoentrega y en amor sacrificial, incluso en medio de las tempestades. Y por último, este pasaje también nos ayuda a considerar que incluso cuando la vida de Pablo y sus colaboradores, o vemos todo el libro de Hechos de Pedro, de Juan, de los distintos discípulos, de Felipe, de Esteban, ¿cierto?, que fue martirizado, parecieran estar en peligro, parecieran estar a la deriva, ¿cierto? En verdad no lo están. Dios es soberano y Él nos tiene en la palma de su mano. Y que a veces que parezca que todo es peligroso y que todo es incierto, debemos recordar entonces que tenemos este gran consuelo en el Señor, en que Él reina y en que Él está con nosotros. Entonces se conjugan estas dos cosas, Dios con nosotros, pero Dios también a través de nosotros, por el poder de su Espíritu Santo. Entonces hay algunas preguntas. ¿Entiendo que mi consuelo viene de Dios y no de que las circunstancias sean mejores? Esta es una buena pregunta. ¿Comprendo que mi mayor consuelo se encuentra confiando en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios y no en que se haga lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero? Nos gusta repetir esa frase, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero cuando esa voluntad es distinta a la de nosotros, a veces quizás tendemos a cambiar un poco de opinión. Quizás no es tan buena, no es tan agradable y no es tan perfecta. Entonces meditemos en esto. Y finalmente, hermanos, quería que pudiéramos recordar que Dios está dispuesto a ayudarnos a navegar en nuestra vida. En los vientos buenos, en los buenos puertos, pero también en las tempestades y en estos vientos huracanados que amenazan con partir nuestra barca, porque Él está ahí con nosotros. Y entender que, como vemos a lo largo de todo el libro de Hechos y toda la palabra, que Dios cumple su plan, Dios cumple su promesa, no estamos a la deriva. Entonces, que este doble telón de fondo que mencionamos al principio, de Jesús reinando y del Espíritu Santo derramado en su iglesia, nos ayuden a vivir en santidad, en evangelismo, en esperanza, pero también en perseverancia. ¿Sí? Lo voy a repetir de nuevo. Sabiendo que Jesucristo es el Señor y que su Espíritu Santo está en nosotros y en medio de nosotros, entonces podemos vivir vidas en santidad,
vidas en evangelismo, en misión, vidas en esperanza, ¿cierto? Sabiendo que esta vida no es lo único. Y también en perseverancia, sabiendo que Dios está con nosotros. ¿Sí? Así es que vamos a orar para que el Señor nos recuerde siempre estas advertencias, nuestro llamado y este gran consuelo. Señor, te agradecemos por esta palabra, Señor. Por esta palabra que nos recuerda, Señor, que tal como comenzamos a ver desde el inicio del libro de Hechos, Señor, tú eres el Señor. Tú eres Dios, Señor. Tú reinas por encima de todas las cosas, Señor. Tú eres soberano, tú eres poderoso, Señor. Señor, tú diriges y como dice tu palabra, siempre lo que se cumplen son tus designios, no nuestros planes, Señor. Y reconocemos que a veces fallamos en eso, que queremos que nuestros planes propios, egoístas, muchas veces prevalezcan. Y te pedimos que nos perdones, Señor. Que nos perdones las veces que hemos ido en nuestra propia prudencia por la vida. Que nos perdones las veces que nuestra opinión parece ser la más correcta. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a abrir nuestros ojos, Señor, y poder verte a ti. Te pedimos, Señor, también que podamos obedecer a este llamado misional que tenemos mientras estemos en este lugar, Señor. Y entender que incluso en medio de las dificultades tú estás ahí para sostenernos a nosotros, pero también a aquellos que están con nosotros en medio de las dificultades o ellos mismos quizás sufriendo dificultades. Señor, te pedimos que nos des esa visión panorámica, que no nos atrapemos en nosotros mismos, Señor, sino que podamos ver más allá y ir en pos de aquellos que necesitan ese ánimo, volver a comer ese pan, volver a escuchar tu palabra, volver, Señor, a ver de manera clara tus promesas, Señor, y tu poder. Y también te pedimos finalmente que consuelen nuestros corazones, Señor, cuando hay desconcierto, cuando hay frustración, cuando hay desesperanza, Señor, cuando podemos saborear nuestra propia incapacidad, Señor. Que allí podamos recordar, Señor, que tú vives, que tuyo es el futuro, Señor, y que confiado en ti, Señor, podemos no temer al mañana, Señor. Señor, te rogamos que tú nos consueles en nuestros corazones, Señor, para, como tú mismo dices, consolar también a otros, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos esto. Amén.